gracias por acceder al diálogo, bienvenido. En las últimas decisiones tomadas por la Asamblea hay un sinnúmero de puntos que todavía no son entendibles generalmente por el pueblo. ¿Qué pasa en el tema del IVA? Se conoce que no se aprobó. Usted lo entiende mejor. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, el tema, como usted lo acaba de decir, sí es complicado y voy a tratar de ser lo mejor, lo más claro y metodológico posible. A ver, el presidente Noboa presentó un proyecto de ley en donde se establecía 5 cambios tributarios, ¿sí? Entre ellos el impuesto a los bancos, el impuesto a la salida de divisas, la baja del IVA al sector de la construcción y obviamente el cuarto era el tema de lo referente al incremento del IVA. El momento en que va a la Asamblea ese proyecto de ley económico urgente, que la Asamblea tiene 30 días para resolverlo, ¿sí? Para hacer una de tres cosas: o lo aprueba, o lo rechaza en su totalidad, o lo modifica, ¿sí? No tiene más alternativas, tiene que pronunciarse de una de esas tres maneras en cuanto al proyecto de ley. Pero obviamente entra a la Asamblea y fruto del acuerdo político que tiene el gobierno con el correísmo y el Partido Social Cristiano, por estrategia legislativa, no quiero decir que esté bien o está mal, pero está claro que el pacto sigue funcionando, segmentan el proyecto de ley en varias partes y lo someten a votación cada uno de los impuestos de manera, llamémosle así, individual, no como un solo proyecto. Es así que cuando uno mira la votación, por ejemplo, del impuesto a la banca, del impuesto por la rebaja del impuesto al sector de la industria, al tema del ICD, la votación sobrepasa los 100 votos. Pero el momento de ir al tema del incremento del IVA a los porcentajes que pedía el presidente Noboa, ese momento el correísmo con el socialcristianismo no votan a favor, ¿sí? Pero alcanzan apenas 83 votos. Esta cifra es importante, alcanzan apenas 83 votos, es decir, que no alcanzaron el umbral, que es 92 votos, para rechazarlo, ¿sí? Es decir, que no es que no se aprobó en la Asamblea, pero no se lo rechazó conforme la Constitución y conforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De tal suerte que dejan abierta la posibilidad, y es lo que sucedió ayer también, de que el presidente, ¿sí? Al recibir la respuesta sobre su ley económica urgente, presente un oficio a una velocidad increíble, debe haber tenido ya listo el asunto, porque en apenas 2 horas presentan un veto, ¿sí? Un veto quiere decir una observación profunda al proyecto de ley, en donde dice: señores asambleístas, ustedes me han aprobado esto, A, B, C y D, pero en lo último, ustedes ni han aprobado ni han rechazado, porque necesitaba 92 votos. Por lo tanto, sí, yo insisto en el tema de en este caso del IVA al 13% y luego al 15% como tal. Y eso es lo que ha sucedido, es decir, la Asamblea le dio la salida. Va a pasar a la Asamblea prácticamente por el Ministerio de la Ley. Se va a tramitar el veto sobre el tratamiento del veto sobrepasará los 30 días que tenía para discutirse el proyecto de ley y entrará por Ministerio de la Ley esta facultad del presidente. La ASO-Banca se ha mostrado contraria a lo que pasó en la Asamblea Nacional. Ellos dicen que eso va a repercutir en el pueblo y entonces la ley no es retroactiva, lo primero. Lo segundo, tampoco pueden los asambleístas proponer leyes cuando el único que debería proponer es el presidente de los ecuatorianos. En materia tributaria, la Constitución, el artículo 138 es clarísimo. Para mí, este momento, lo que acaba de actuar la Asamblea es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el único que tiene iniciativa legislativa para crear, modificar o suprimir impuestos según la Constitución, artículos 135, 138, ¿sí? Es el presidente de la República. Y en este momento la Asamblea sí se ha abrogado funciones para establecer nuevos impuestos, ya disfrazado con el nombre de contribuciones, a, por ejemplo, la banca, las sociedades que han ganado determinado nivel de utilidades, está creando impuestos. Eso sería inconstitucional. Lógicamente tendrá que ir a la Corte Constitucional y honestamente yo creo que la Corte Constitucional en este momento le mandará al archivo, pasará muchísimo tiempo si es que alguien presenta la inconstitucionalidad de esta norma, pero hasta eso ya rige, ya se cobra el dinero y ya se cubre la brecha fiscal. Esperemos honestamente que se logre. Es decir, a ver, dentro de todo esto, ¿qué estamos diciendo?
¿sí? ¿Se han cometido ilegalidades, inconstitucionalidades? Sí. ¿Ha habido un acuerdo político por abajo de la mesa entre el gobierno con el correísmo y el Partido Social Cristiano? Sí, pero en vista la grave situación económica y de seguridad que vive el país, es increíble lo que podamos decir en este momento. Creo que no nos tocaba de otro. Lo único cierto es que los asambleístas digan sí o no a este tema del IVA, quedan mal, la gente se indigna con ellos, indistintamente de cuál sea la respuesta. Es que lo que pasa es que los asambleístas, sobre todo los de la mayoría gobiernista, creen que somos tontos, que no nos damos cuenta y no tenemos capacidad de análisis. Y resulta que está evidente que hicieron el juego, el correísmo sobre todo hizo el juego al gobierno nacional, ¿sí? Sabían ellos perfectamente que no iban a alcanzar los 92 votos, a tal es así que el momento en que la presidencia de la asamblea, el asambleísta Kronfle, le notifica al presidente a una velocidad increíble de cómo ha salido la votación, en 2 horas se presentó un informe del veto que supera las 30 hojas y se lo hizo en 2 horas. Sí, la Secretaría Jurídica de la Presidencia ya tenía listo inclusive hasta el informe, porque sabían qué votación iban a tener. Así que hoy más que nunca, ese acuerdo que existe entre correísmo y gobierno funciona a las mil maravillas.